Hola querida familia de Encuentro con Cristo, qué alegría es poder saludarles hoy nuevamente. Y hemos llegado ya a noviembre, no sé si lo puedes creer. Imagínate todo el tiempo que hemos recorrido en este año, en este sistema, en este nuevo paradigma de cómo hacer iglesia a la distancia. Creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a estar tantos meses en este proceso de pandemia. Ha sido desafiante y creo que esto ha incluido muchos aprendizajes. Ha incluido aprendizajes también específicamente respecto al tema de la comunicación. Quizás algunos han tenido que aprender cómo usar el famoso WhatsApp o alguna mensajería de texto, las redes sociales, quizás meterse a YouTube cuando, ¿no es cierto?, nos repiten de esto de activar la campanita. ¿Qué campanita, no es cierto? ¿De dónde aparece esta cosa? De hacer clic en algún formulario, de empezar a usar algunas redes sociales, tal vez también un desafío de comunicación es aprender a hablar con la mascarilla y aprender a entender con la mascarilla. No sé si les ha pasado a ustedes tal vez tener que ir a comprar a algún lugar y que tú no entiendes nada de lo que te están diciendo y están hablando español chileno. Formas de comunicar que son nuevas. En el caso mío, también con los pastores, hemos tenido que aprender esto, a grabar un video, a ver, ¿no es cierto?, los detalles de lo que esto significa, que lo estamos haciendo desde nuestras casas y entonces buscar un momento silencioso para hacerlo, y cuando encontramos un momento silencioso ladra el perro del vecino o que llega una persona, bueno, muchas aventuras que les podemos contar en algún momento de lo que ha significado también para nosotros esta curva de aprendizaje, de estar en pantalla, de vernos luego en pantalla, de saber que ustedes están comentando ahora, ¿no es cierto?, muchos detalles de los cuadros que tengo en la casa, de que se cortó el pelo u otras cosas que nos hacen también ser familia. Pero es interesante también tener este proceso de aprendizaje y de participar de una iglesia de manera online. Y creo que hemos aprendido también a hacer iglesia de maneras nuevas con todo esto que estamos diciendo, de reunirnos a través de una transmisión, de tener oraciones también vía plataforma Zoom u otro sistema, de encontrarnos con los grupos pequeños. Esta semana tuvimos reuniones con los facilitadores de grupos de encuentro y nos han contado cómo los grupos se han conectado también de esta manera e inclusive se han agregado personas nuevas de lugares diversos de Santiago, inclusive también del extranjero. Entonces ha sido todo un descubrimiento en términos de cómo hacer iglesia de una manera distinta, de ayudar socialmente por medio de los distintos proyectos que se están realizando en la iglesia, de poder llegar con una caja de ayuda, de poder activarnos en ofrendas específicas para ayudar a las personas que no lo están pasando bien en este tiempo. Muchas formas que estamos aprendiendo de cómo hacer iglesia. Y nos hemos dado cuenta que en cierto sentido nuestro edificio ha sido reemplazado por Internet o por la comunicación online. Es en este espacio donde estamos moviéndonos y encontrándonos también con la comunidad de fe. Pero también es real de que creo que estamos ya a estas alturas del año y de todo lo que ha significado el 2020 en una curva que nos pudiera llevar a un agotamiento en relación a las pantallas, a conectarnos de esta manera, a no vernos y, ¿no es cierto?, está muy desafiante, está muy cambiante, hay poca claridad también en cuántos meses más va a significar esto. Eh, ¿Y qué pasa si esto se extiende por mucho más tiempo? ¿Qué pasa, no es cierto? Yo creo que todos tenemos la esperanza de poder volver a una cierta normalidad, de reunirnos, pero ¿qué pasa si esto se alarga? Pero ¿qué pasa sobre todo si es que este paradigma de cómo estábamos acostumbrados a relacionarnos socialmente y de comunicación y también de cómo hacer iglesia ha cambiado? Creo que es un buen momento para revisar algunos conceptos esenciales de lo que significa la unidad de la iglesia. Si a este panorama de pandemia nosotros le sumamos lo que hemos estado viviendo como realidad país,
en todo, ¿no es cierto?, lo que ha significado este proceso de plebiscito y lo que se viene por delante, en donde hemos sido desafiados también familiarmente, como iglesia, y creo que todos los grupos sociales con estas distintas posturas en relación a lo político. ¿Es acaso que la unidad de nuestra iglesia o de la iglesia cristiana está siendo amenazada? Creo que la unidad de la iglesia puede ser amenazada si es que olvidamos lo que nos hace ser uno como iglesia. Y hoy estamos comenzando el penúltimo mes de este año. Y creo que es un buen momento para reforzar, para refrescar algunos conceptos, como les decía recién, respecto a lo que significa ser uno, a lo que significa la unidad. Y para eso quiero revisar una parte de una oración que Jesús hizo por sus discípulos. Una oración que hizo en un contexto, y lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Una oración que él hace justamente previo a que va a ser crucificado y luego va a resucitar. Le está hablando a discípulos que están desorientados, le está hablando a personas que no saben muy bien qué es lo que va a suceder. Les está hablando acerca también de que él no va a estar para siempre con ellos en la tierra. Imagínense lo que significa eso, o lo que significó para los discípulos en términos de esta ansiedad, de separación, qué iba a suceder con este movimiento, qué es lo que iba a pasar. Estaban frente a una realidad cambiante y Jesús hace esta oración en Juan 17. Ustedes la pueden leer después, todo ese capítulo, y van a ver todo el contenido. Pero me gustaría hoy para este tema justamente de lo que significa ser uno como iglesia, que pudiéramos revisar algunos de los versículos. Así que te voy a invitar que podamos leer aquí en Juan 17 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice: Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Aquí hay una oración poderosa que Jesús realiza. Y ustedes pueden ver toda la extensión de esta oración aquí en el capítulo 17 de Juan. Pero claramente Jesús está orando un concepto que es esencial para la iglesia cristiana, que somos uno, porque somos hijos e hijas del mismo Padre. Eso es la esencia y la base de nuestra unidad. No somos uno porque tenemos el mismo pensamiento político o porque todos votamos igual el fin de semana pasado. No somos uno porque compartimos un espacio físico. No somos uno porque tenemos la misma raza o somos de la misma clase social o etcétera, sino que el ser uno está basado en nuestra identidad de ser hijos e hijas de Dios. Y debemos recordar esto, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y en el tiempo que se nos viene por delante.
Las iglesias perseguidas en distintos lugares del mundo, tanto en la historia pasada como actual, han recordado esto, de que no importa si es que no pueden reunirse, no importa si es que inclusive tal vez por años no se pueden ver o inclusive quizás algunos nunca van a lograr conocerse con otros cristianos. La verdad que los ha sustentado es saber de que la unidad y ser parte de esta iglesia universal de Cristo es porque somos hijos del mismo Padre. Y por eso Jesús lo dice, que así como el Padre y Él son uno, es el deseo de Jesús que nosotros también seamos uno. Es decir, es una unidad que fue inaugurada por Jesús. Nuestro rol no es crear unidad, sino que mantener la unidad que reflejamos por medio de esta relación que tenemos con nuestro Padre y que también nos enseñó Jesucristo. Toda búsqueda de unidad que no esté basada en Cristo, que no esté basada en esta identidad que tenemos como hijos de Dios, nos va a desilusionar. Ya lo dice Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Es lógico que el cristiano, cuando entra en la comunidad cristiana, lleve consigo un ideal de lo que ésta debe ser y que trate de realizarlo. Sin embargo, la gracia de Dios destruye constantemente esta clase de sueños, decepcionados por los demás y por nosotros mismos. Dios nos va llevando al conocimiento de la auténtica comunidad cristiana. Cuanto antes llegue esta hora de desilusión para la comunidad y para el mismo creyente, tanto mejor para ambos. Es interesante y nos rompe un poco el paradigma de esto de que nos debemos sentir siempre muy cómodos y bien con nuestros hermanos. Hay un sentido de desilusión porque nosotros traemos una expectativa muchas veces social de lo que significa la unidad en el cuerpo de Cristo, pero cuando observamos de que el mensaje del Evangelio es transversal a toda raza, nación, pensamiento político, clase social, etc., nos damos cuenta que la comunidad cristiana está basada y la unidad en Cristo está basada en que somos hijos del mismo Padre. Eso no quiere decir que tenemos que ser todos uniformes, que todos debemos pensar lo mismo, sino que hay una diversidad dentro del cuerpo de Cristo, pero hay una sola identidad y eso no se nos debe olvidar. La iglesia de Hechos comprendió justamente esta realidad de la unidad y perseveraron en ciertas prácticas que se ven de manera natural en la iglesia primitiva. Permítanme mostrarles dos pasajes que en cierta medida sintetizan lo que se observaba en esta primera iglesia. El primer pasaje está en Hechos 2, 42 al 47, un pasaje conocido, y dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y el otro pasaje está en Hechos 4, 32 al 35, y dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. En esta sinopsis que nos dan estos pasajes de Hechos, observamos 5 aspectos que pudiéramos llamar como catalizadores de esta unidad. Podemos ver que hay enseñanza de la palabra, que perseveraban, ¿no es cierto?, en esta enseñanza que daban los apóstoles. Podemos ver también comunión,
que se reunían, ¿no es cierto?, que podían compartir, que estaban en un mismo también sentir. Podemos ver que hay cuidado de los más débiles, de las personas que están en situación económica vulnerable. También observamos que hay perseverancia en la oración, en la intercesión de unos por otros. Y como resultado de todo esto, hay personas que están siendo añadidas por el Señor a esta nueva comunidad, es decir, nuevos creyentes. Pudiera resumir esto en 5 catalizadores que no son la base de la unidad, porque nuevamente repito, la base de la unidad es nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, hijos del mismo Padre, sino que son catalizadores, es decir, que ayudan justamente a fortalecer y a seguir creciendo en esta unidad. Y lo pudiéramos ver de esta manera, podemos ver de que hay intercesión, podemos ver que hay enseñanza, que hay comunión, que hay cuidado y como resultado hay nuevos creyentes. La iglesia es más que un edificio, es más que solamente un grupo social, es más que una ideología, es el cuerpo de Cristo, con Él a la cabeza, compuesto por los hijos e hijas de Dios. Y en esa verdad se sustenta justamente nuestra unidad. El desafío de hoy, querida iglesia de encuentro con Cristo, es cómo perseveramos en estos catalizadores que nos ayuden a fortalecer nuestra unidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Tú eres parte de este cuerpo que es la iglesia, si es que eres hijo o hija de Dios. Si es que has nacido de nuevo, si es que has decidido seguir a Cristo, eres parte de esta comunidad que es la iglesia de Cristo. Y si no eres parte aún, te quiero invitar de que esta mañana invites justamente a Jesucristo a ser tu Señor, a ser tu Salvador. No dejes pasar esta oportunidad de poder también tener esta certeza del amor de Jesús para tu vida y de también ser parte de esta comunidad y de esta familia que es ser iglesia. Es por esto que si somos hijos e hijas de Dios, tenemos la oportunidad de perseverar en esta unidad y lo podemos hacer por medio de estos catalizadores. Ahora la pregunta es que nos viene, ¿cómo practicamos estos catalizadores en este ambiente que está tan desafiante? Bueno, hemos tratado como iglesia de propiciar espacios, dinámicas que nos puedan, por ejemplo, ayudar a seguir intercediendo juntos unos por otros. Hay una reunión de oración los lunes, los jueves, hay eslabones de oración, reuniones de oración casi toda la semana. Está la oportunidad para que te unas a eso, pero depende también de ti. Depende de ti que te puedas unir a este proceso de intercesión. Es bonito y es muy significativo cuando podemos estar en un mismo lugar. Ahora no lo podemos hacer, pero sí podemos seguir orando en el nombre de Jesús. Y te quiero animar así que estás pasivo en este catalizador, a que puedas activarte, a que puedas participar, a que puedas buscar formas de perseverar en la oración. Respecto a la enseñanza, ¿no es cierto?, de la palabra. Bueno, claramente, y ustedes saben, es uno de nuestros énfasis como iglesia, en que nuestras enseñanzas estén sustentadas en la palabra de Dios, a través de las predicaciones, a través de las distintas instancias de las áreas ministeriales, a perseverar en que nuestra base esté siempre sustentada en la palabra. Comunión, bueno, desafiante, ¿no es cierto?, la comunión de esta manera online. Pero hay formas de hacerlo. Hemos descubierto que también esta posibilidad de estar conectados de manera virtual ha permitido inclusive a personas que antes no lo podían hacer a estar juntos en un espacio virtual. Sé que hay cansancio, les decía recién, ¿no es cierto?, del agotamiento que puede haber respecto a pantalla. Bueno, quizás nos toca ahora reducir esa exposición a la pantalla. Podemos buscar otras estrategias para poder estar conectados con otras personas. Aquí claramente puede haber creatividad, puede transformarse en una llamada por teléfono, en estar contactados continuamente a través del WhatsApp u otras instancias, y quizás a medida que se vayan dando aperturas por parte del gobierno, bueno, quizás poder reunirse en algunos espacios públicos y poder también compartir
con estos resguardos. Pero debemos esforzarnos por mantener y cultivar justamente este catalizador de la comunión, de estar juntos, de no olvidar que somos uno, porque somos hijos del mismo Padre. Por otro lado, el cuidado. Hemos sido sorprendidos como iglesia en cómo ustedes, cada uno de los miembros de nuestra iglesia, han participado con abundancia de generosidad a través de Compasión con Pasión, a través de Emprendamos, a través de distintas instancias, y sabemos que también de manera personal ayudando y cuidando a otras personas. El cuidado de los más débiles, el cuidado de los que están pasando por momentos complicados, era un catalizador que se veía en la iglesia primitiva y que también lo observamos en nuestra iglesia. Hay oportunidades de hacerlo y quizás hay una oportunidad hoy para ti de poder activarte en pensar no solamente en tus necesidades, en lo que tú estás viviendo, sino también en lo que pueden estar pasando otras personas. El cuidado de los unos hacia los otros. Y que el Señor nos dé creatividad para poder también alcanzar en este momento en que estamos a nuevas personas para que tengan la bendición justamente de la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestro desafío como iglesia es poder usar toda la creatividad que el Señor nos ha dado para buscar nuevas instancias de manera de estar conectados, de seguir fortaleciendo la unidad que el Señor ha inaugurado en nosotros. Y aquí están estos 5 catalizadores que tal vez te pueden ayudar justamente a pensar en cuáles hoy debes seguir creciendo o volver a reforzar si es que hay algo por ahí que tal vez se ha quedado en el camino. Y para que no se te olvide, y mira qué interesante el acróstico que se forma aquí, IECCN, que podemos decir Iglesia Encuentro con Cristo Ñuñoa, o Nuñoa, ya porque faltó la ñ ahí. Pero mira, la I de intercesión, la E de enseñanza, la C de comunión, la C de cuidado y nuevos creyentes. Y aquí te dejo una pregunta para que puedas pensar hoy domingo. ¿Cuáles de estos catalizadores debes reforzar en tu vida para que puedas ser parte de mantener la unidad con la iglesia? ¿Estás orando junto a otros? ¿Estás perseverando en la palabra de manera personal o junto con otros? ¿Estás en comunión? ¿Participas de un grupo de encuentro? ¿Que te conozcan? ¿Que sepas quién eres tú? ¿Estás cuidando a otros? ¿Estás aportando de manera que otros también puedan ser ayudados? ¿Estás pendiente de las personas no creyentes para transmitirle la esperanza que hay en Jesucristo? Te dejo esto para pensar. Que podamos hoy recordar la oración de Jesús que oró para que nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre son unos. Nos dice que esta unidad va a ser un testimonio para que el mundo crea. Y aquí no estoy hablando de estructuras eclesiásticas, sino que estoy hablando acerca de ser el cuerpo de Cristo, que aunque esté disperso, que aunque inclusive en esta conexión nos estén mirando de distintas partes, si eres hijo o hija de Dios, eres parte de este cuerpo. Que no se nos olvide, queridos hermanos y hermanas, en este 2020, en estos meses que vienen por delante, que probablemente no van a ser fáciles, que vamos a tener idas y venidas con respecto a este proceso de pandemia, el proceso social que está viviendo Chile, que no se nos olvide que nuestra unidad está fundamentada en la identidad como hijos e hijas de Dios. Oremos. Jesús, hoy nos queremos unir como iglesia a tu oración que hiciste por tus discípulos. Y ayúdanos a poder cultivar, fortalecer la unidad en ti. Tú eres nuestro sustento. Tú nos guiaste hacia el Padre para llegar a ser sus hijos e hijas. Así que hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo en esta transmisión. Padre, cuídanos como iglesia. Ayúdanos a cuidar la unidad que tú has inaugurado. Ayúdanos a descubrir nuevas formas de crecer en intercesión, en la enseñanza, en el cuidado unos con otros,
en la comunión y en que nuevas personas puedan conocerte. Ayúdanos a ser un reflejo de esta iglesia que es uno en ti. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.